Historias paranormales a trabajadores del metro de la Ciudad de México. Permita el libre cierre de puertas. El niño del andén. Enviada por Luis Humberto. Esto me pasó cuando era conductor del metro. Ya hace 7 años que me jubilé, un poco antes de la pandemia. Pero quiero contarte algo que a mí me sucedió cuando tuve la fortuna de manejar el metro. Yo llevaba tiempo como conductor cuando me tocó ver algo extraño y aterrador. Y desde entonces, cada recorrido que hacía, y más por la noche, se sentía raro. Fue por allá del año 2006 en línea 1. Era un turno tranquilo, demasiado tranquilo. No había retrasos, no había reportes, no había discusiones en los vagones. La línea avanzaba sin problemas y la cabina se sentía casi cómoda, como si nada pudiera romper esa rutina. Al entrar a la estación Cuauhtémoc, había muy poca gente, pero vi a un niño parado al borde del andén. No corría, no jugaba, no parecía esperar a nadie. Estaba solo, con los pies muy cerca de la línea amarilla, mirando directo hacia el túnel como si supiera exactamente de dónde iba a salir el tren. Bajé la velocidad por reflejo. No pensé en historias ni supersticiones. Pensé en protocolos. Lo que me incomodó fue que el niño no reaccionó al ruido del tren ni al viento que anuncia la llegada del convoy. No se movió, no levantó la cabeza, no mostró sorpresa. Su postura era rígida, antinatural para un niño tan pequeño. Y por primera vez sentí ese nudo en el estómago que aparece cuando algo no está donde debería. No sé qué le sucedía, si sus intenciones eran aventarse, de no medir la consecuencia de su posible juego. O no sé, me preguntaba a mí mismo dónde podrían estar sus padres. Apreté el freno más fuerte de lo normal. El tren se detuvo antes de la marca y los pasajeros se fueron hacia adelante con el golpe. Cuando levanté la vista, el niño ya no estaba. Pensé que alguien lo había jalado justo a tiempo, que se había hecho hacia atrás, que mi vista me había traicionado o que tal vez sí habría brincado a las vías. Sentí un revoltijo en el estómago, pero de miedo. Abrí puertas de la cabina, avisé por radio y bajé a revisar el andén. No había adultos alterados, no había reclamos, no había menor arrollado, solo el andén vacío y un silencio incómodo que nadie parecía notar. Asustado y confundido, decidí continuar en el recorrido y con la sensación de que algo me observaba desde el tren. En la siguiente estación, que era Valderas, mientras esperaba la señal de salida, lo volví a ver. El mismo niño, parado en el mismo punto, otra vez solo, otra vez inmóvil, otra vez mirando hacia el túnel. Esta vez el frío se me subió por la espalda. No había forma de que se hubiera movido tan rápido ni que estuviera ahí sin que nadie más lo notara. Frené de golpe. El tren se sacudió con fuerza y escuché quejas desde los vagones, pero no me importó. Miré fijo al andén, esperando que esta vez siguiera ahí, que alguien más lo viera conmigo, pero desapareció de nuevo, como si nunca hubiera estado. Las puertas se abrieron y cerraron, los usuarios subieron y bajaron, y nadie dijo una sola palabra. No reporté nada en ese momento. Terminé el recorrido con las manos tensas y la vista clavada en cada estación. Al llegar a la base en Pantitlán, conté lo que había visto. El supervisor me escuchó sin interrumpir, sin hacer gestos, como si ya supiera el final de esta historia. Cuando terminé me dijo que me calmara, que no era el primero y que probablemente no sería el último. Le pregunté que qué quería decir con eso. Me explicó que varios operadores coincidían en lo mismo desde hacía años. Un niño solo, siempre en el borde del andén, que aparece justo antes de que ocurra algo grave. Me dijo que ese niño murió ahí hace mucho tiempo, en un accidente que se intentó olvidar rápido. Luego añadió algo que todavía me pesa recordar. Cuando lo ves, no es para que frenes por él, es porque ese día
alguien más no va a llegar a su casa. Esa misma noche, horas después de mi turno, un usuario se arrojó a las vías en una estación más adelante. Cuando supe la noticia, supe también que el niño no estaba esperando un tren, estaba anunciando algo terrible. Desde entonces, cada vez que entraba a una estación con poca gente, buscaba primero el borde del andén, no para evitar un accidente, sino para saber si el día ya estaba marcado. Y cuando veía a un niño parado ahí, quieto, mirando el túnel, seguía conduciendo sin frenar porque entendí que hay cosas que en el metro no se pueden detener, solo se pueden ver y recordar. No mires el reflejo. Enviada por Silvia Montes. Les voy a contar una historia. Yo no estuve ahí, pero conocí a Lulú. Trabajé con ella varios meses en el servicio de limpieza. La conocí lo suficiente para saber que no era una persona exagerada ni alguien que inventara cosas para llamar la atención. Ella tenía más o menos unos 22 años cuando pasó todo. Recuerdo que estaba estudiando para terminar su prepa en línea en plena pandemia, pues era 2021, cuando el metro se sentía distinto, más vacío, más callado, como si el ruido de la gente hubiera dejado espacio para otras cosas. Yo me llamo Silvia, y lo que les voy a contar no es un rumor. Es lo último que Lulú nos contó antes de no volver jamás. Esa noche estábamos chambeando en la terminal Barranca del Muerto. Como les digo, éramos de intendencia. Ahí llegan los trenes. Nosotros de limpieza ingresábamos para trapear y limpiar asientos. Era un turno pesado, de esos que casi nadie quiere, porque implica subir al tren cuando ya no hay usuarios y acompañarlo mientras se mete al túnel para dar la vuelta y regresar en dirección a Rosario. No es un trayecto largo, pero sí incómodo. El tren avanza lento, se detiene, queda completamente a oscuras por momentos. Lulú entró sola a uno de los vagones con su cubeta, trapeador y los químicos como tantas veces lo había hecho antes. Terminó de barrer, luego trapeó con calma, sin prisa. Me contó que el vagón estaba silencioso de una forma rara. Cuando acabó, se sentó un momento en uno de los asientos para descansar, porque el tren todavía seguía detenido dentro del túnel. No había luz natural, solo la iluminación blanca del vagón y el reflejo negro de las ventanas que daban al vacío. Fue entonces cuando notó algo raro. Frente a ella, en la ventana apareció un reflejo que no le correspondía. Lulú estaba sentada sola, pero en el vidrio se veía claramente una mujer vestida de blanco sentada justo a su lado. No era una mancha ni una sombra, era una figura definida, con el cuerpo recto, las manos sobre las piernas y la cabeza ligeramente inclinada, como si también estuviera esperando algo. Lulú me dijo que lo primero que pensó fue que alguien había entrado al vagón sin que se diera cuenta. Volteó de inmediato, pero no había nadie. El asiento a su lado estaba vacío, el vagón completamente solo. Volvió a mirar a la ventana y la mujer seguía ahí, reflejada, inmóvil, demasiado cercana. No se parecía a ella, no imitaba su postura, no reaccionaba a sus movimientos. Era como si el vidrio mostrara otra realidad que coincidía con la suya. Lulú se levantó de golpe. El reflejo no se movió. Ahí fue cuando se quebró. Empezó a llorar, primero en silencio y luego sin poder controlarse. Me dijo que sentía que si se volvía a sentar algo iba a pasar, que esa mujer no estaba ahí para acompañarla, sino para ocupar su lugar. Golpeó la puerta del vagón, gritó pidiendo ayuda, pero el tren seguía detenido, encerrado en la oscuridad del túnel sin respuesta. Cuando por fin el tren del metro volvió a moverse y salió del túnel, la mujer desapareció del reflejo como si nunca hubiera existido. Lulú bajó en cuanto pudo, temblando con el trapeador todavía en la mano. No terminó el turno, no regresó al día siguiente, no volvió nunca. Cuando nos contó lo que había pasado, algunos dijeron que era el cansancio, otros que el encierro,
que la pandemia tenía a todos mal, pero Lulú no hablaba como alguien confundida, hablaba como alguien que había visto algo sumamente aterrador. Y es que imagínense que les hubiera pasado eso a ustedes, ¿cómo reaccionarían? La verdad, sí me saqué de onda, pues era mi amiguita y extrañaba los turnos con ella. Yo por eso le creo, aunque otros compañeros no. Fue ahí cuando, después de que me tocaba limpiar los vagones vacíos, evitaba sentarme frente a las ventanas. No porque crea que voy a ver lo mismo, sino porque sé que hay cosas que solo aparecen cuando el tren está quieto, cuando nadie más mira. Le pedí permiso a Lulú de contar esta historia, porque a ella le da miedo y también le da un poco de pena. Pero más o menos es así. Yo por eso sí creo en los fantasmas del metro. La taquilla de Tlatelolco. Me llamo Emma y trabajé más de 20 años como taquillera en la estación Tlatelolco. Yo sí era una de las taquilleras buena onda, para que no me digan de cosas. Bueno, cuando pasas tanto tiempo detrás de una ventanilla, aprendes a reconocer a la gente por los pasos, por la forma de pedir el boleto, por la manera en que te miran. El metro no es solo trenes y ruido, es rutina. Y dentro de esa rutina hay personas que se vuelven parte de tu día, aunque no sepas casi nada de sus vidas. Entre esas personas estaba una pareja de ancianitos. Los veía varias veces a la semana, siempre juntos, siempre tomados de la mano. Eran amables, educados, de esos que todavía te dicen buenas noches, con una sonrisa sincera. Con el tiempo nos hicimos cercanos, lo que se puede ser cercano desde una taquilla. Cada semana o cada 3 días, cuando pasaban, me llevaban algún detalle, un refresco, una torta envuelta con cuidado, dulces, lo que pudieran. Nunca era algo grande, pero siempre venían con cariño, y yo se los agradecía como si fuera un regalo muy pero muy importante, pues así era para mí. Una noche, ya tarde, durante un turno completamente normal, se acercó a la taquilla solo la señora. Me llamó la atención porque siempre venían juntos. Me pidió boletos con la misma voz suave de siempre, y antes de irse me dejó unos dulces. Le pregunté por su esposo con confianza y me dijo que ese día no había podido ir, que había ido sola. No me pareció raro. A veces la gente cambia sus hábitos. Se despidió con la misma amabilidad de siempre y se perdió entre la gente del andén. 5 días después, fue el señor el que apareció solo frente a la taquilla. Traía la misma mirada cansada, pero algo en su rostro era distinto, más apagado. Me pidió boletos y me dejó, como siempre, un pequeño presente. Le pregunté por su esposa y ahí fue cuando su expresión cambió por completo. Me dijo con una tristeza que todavía me pesa recordar que su esposa había fallecido apenas hace 10 días atrás, después de una enfermedad atribuida a la edad, porque todo fue muy rápido. Fue de repente. Una enfermedad, aunque rápida, en sus últimos días ya no le permitía ni caminar. Sentí cómo se me helaba el cuerpo. Le dije casi sin pensar que eso no podía ser, que su esposa había pasado a saludarme apenas unos 5 días antes, que me había comprado boletos, que incluso me había dejado dulces y se había despedido con toda calma. El señor me miró con los ojos húmedos y negó lentamente con la cabeza. Me explicó que en esos días ella ya no estaba con vida, pues en esos días habían hecho los rosarios en su casa, que no había ninguna forma que ella hubiera pasado. Nos quedamos en silencio unos segundos, mirándonos a través del vidrio de la taquilla. Yo no sabía qué decir, ni cómo justificar lo que había visto. Él fue el primero en hablar de nuevo. Me dijo con voz muy baja que tal vez había venido a despedirse, que su esposa me tenía mucho cariño y que siempre hablaba de mí en la casa, de la taquillera que los trataba bien, que les sonreía, que les aceptaba los pequeños regalos. Cuando se fue, me quedé temblando detrás de la ventanilla. No sentí miedo en ese momento, sino una mezcla de confusión y tristeza. Durante días intenté convencerme de que había confundido fechas,
rostros, recuerdos, pero yo sé lo que vi. Sé que esa noche la señora estuvo ahí, caminó, habló conmigo y me regaló dulces con sus propias manos. Yo me puse a llorar de tristeza y bueno, no sé, ¿será posible que la señora ya fallecida regresó a despedirse? Me hubiera gustado que en esos años hubiera cámaras de seguridad para que me dijeran que la señora era real, o si era algo que no existía y que vino desde el más allá a despedirse. Yo soy muy católica, así que a pesar de que solo me sabía su nombre y no su apellido, fui a dedicarle una misa y una veladora, agradecerle por pasar a despedirse de mí y pedirle que ya descansara. El Señor con el tiempo dejó de ir, ya no supe más de él. Supongo que la tristeza y la soledad rompieron con su rutina. Esa fue la historia que quería compartirles. Buenas noches. La oficina de Juanacatlán. Me llamo Joel y soy jefe de estación en Juanacatlán. Llevo años trabajando en el metro y después de tanto tiempo uno aprende a distinguir entre el susto y algo que de verdad no debería de pasar. A las 5 de la mañana, la estación todavía estaba cerrada sin usuarios, con las luces encendidas, más por costumbre que por necesidad. Es una hora extraña, cuando todo está quieto y el metro parece contener la respiración antes de despertar. Esa mañana llegué como siempre a mi estación, que era Juanacatlán, con las llaves en la mano y la cabeza aún pesada por el sueño. Desde el pasillo antes de llegar a la oficina, algo llamó mi atención. A través del ventanal vi a un niño acostado en el suelo, dentro de la jefatura, en la oficina, dormido como si nada. Estaba recostado cerca del escritorio, tranquilo como si ese fuera su lugar. Me detuve en seco. Nadie, absolutamente nadie, debería estar ahí a esa hora, y mucho menos un menor. Me acerqué despacio, tratando de entender cómo había entrado. Pensé en un descuido, en una puerta mal cerrada, en un error grave que iba a tener que explicar. El niño no se movía, no reaccionaba a mis pasos ni al sonido de las llaves. Abrí la puerta de cristal con cuidado y lo llamé en voz baja. En el momento en que crucé el umbral, la oficina estaba vacía. No había niño, no había movimiento, no había explicación. Solo el mismo mobiliario de siempre y un silencio pesado que me hizo sentir observado. Salí de inmediato y reporté lo ocurrido con el policía de la estación. Revisaron accesos, pasillos, cámaras y por supuesto la oficina. Me dijeron que era imposible, que la estación había estado bajo vigilancia toda la noche, que no había registros de nadie entrando a la oficina. Insistieron en que no había nada, que probablemente el cansancio me había jugado una mala pasada, o tal vez el sueño. Pero no, estoy muy seguro de lo que vi. Había un niño en mi oficina. Desde aquella mañana, cada vez que llego temprano, reviso la oficina antes de entrar y evito mirar el ventanal demasiado tiempo. No vaya a hacer que me encuentre nuevamente a ese niño fantasma. Enviada por un policía del metro, anónimo. Esto me pasó hace años cuando yo era nuevo. Entré al turno nocturno con la idea de que lo peor que podía pasar era quedarme dormido parado. Era nuevo. Apenas llevaba 3 semanas como policía auxiliar en el metro, y esa noche me tocó cubrir andén en línea 2 en Metro Cuitláhuac. No te advierten de nada en concreto, solo te miran y te dicen que pongas atención, como si eso fuera suficiente para atender lo que pasa cuando el servicio se alarga y la ciudad se queda casi en silencio. Eran casi las 12, cuando el tren llegó a dirección Cuatro Caminos. No venía lleno, pero tampoco vacío. La mayoría de los usuarios bajó en esa estación y el andén quedó con ese sonido raro que deja a la gente cuando se va rápido. Yo tenía que tomar el tren para ir a Tacuba, a pasar lista, así que mi intención también fue subir al tren. Yo me quedé observando, haciendo lo que me enseñaron desde el primer día. Mirar manos, mochilas, caras, movimientos fuera de lugar. Fue entonces cuando vi subir también a una mujer, sola, y vestida de una forma que no cuadraba con la hora ni con el lugar.
No era ropa antigua, como de película, pero sí fuera de tiempo. Falda larga, zapatos cerrados, una blusa clara, el cabello demasiado bien arreglado para alguien que se mete al metro a esa hora. No miró a nadie. No dudó. Caminó directo hacia lo último del vagón. Eso fue lo primero que me incomodó. A esa hora casi nadie se va hasta el fondo del tren. Cuando el convoy arrancó, sentí una necesidad extraña de seguirla. No por curiosidad, sino por una presión incómoda en el pecho. Esa sensación que te avisa que algo no está bien aunque no sepas explicar por qué. Me paré frente a la puerta que conecta con el último vagón y la vi de espaldas, de pie, sujetando el tubo. No se movía con los jalones del tren. No miraba el celular. No miraba nada. Simplemente estaba ahí. Pensé que debía grabarla. No por morbo, sino porque así nos lo habían dejado claro con los cursos. Cualquier cosa rara, evidencia primero. Saqué el celular del bolsillo y la pantalla no encendió. Pensé que se había apagado, así que volví a presionar el botón. Intenté desbloquearlo, moverlo, pero no respondió de ninguna forma. No vibró. No mostró batería baja, nada. El reloj del andén marcaba la hora. Las luces funcionaban normal, pero mi teléfono estaba completamente muerto, como si de pronto dejara de existir. Fue en ese momento cuando el miedo se me metió al cuerpo. Levanté la vista y la mujer giró un poco la cabeza, lo suficiente para que yo supiera que sabía que estaba ahí. No me miró directamente, pero habló con una voz clara, tranquila, cansada. Me preguntó si esa línea sí llegaba al final. No le entendí, no sé por qué. Incluso pensé que era una broma. Era una pregunta sencilla, y aún así me atravesó por dentro. Le respondí que sí, sin saber por qué lo hice. Y justo entonces el tren comenzó a frenar de una forma extraña, ese frenado largo e incómodo que de pronto hacen los trenes. Las luces bajaron apenas, lo suficiente para notarlo, y cuando volví a mirar hacia donde estaba la mujer ya no había nadie. El vagón se quedó vacío, sin puertas abiertas, sin posibilidad de que alguien hubiera bajado. Caminé rápido, revisé asientos, extremos, uniones entre vagones, pero no encontré absolutamente nada. El tren retomó la marcha como si nada hubiera pasado, y yo me quedé ahí, con las manos temblando y el celular aún sin responder. Al llegar a la siguiente estación, bajé casi corriendo y reporté lo ocurrido por radio tratando de sonar tranquilo y profesional. Me dijeron que lo anotara y que lo comentara después con los demás. Cuando terminó el turno y les conté lo que pasó, se rieron de mí. Me dijeron que seguro era una novatada, porque era nuevo. Que así espantaban a los nuevos precisamente, que el cansancio juega malas pasadas en la noche. Me sentí torpe por haber hablado, pero algo no cuadraba. Nadie me había preparado para nada. Nadie estaba cerca, y lo del celular no tenía explicación. Mi celular, después de que les conté, empezó a funcionar. Pedí revisar las cámaras, pero me dijeron que eso solo se revisa bajo una denuncia importante, por lo que era difícil que me dieran acceso. A la semana siguiente, un operador del metro, de esos que llevan años de servicio, se me acercó. No sonrió, ni bajó la voz. Me dijo que si la volvía a ver no intentara grabarla y que, sobre todo, nunca le contestara. Le pregunté por qué. Solo me dijo que los que le responden ya no se bajan donde dicen, que es una mujer que se aparece en los trenes de esa línea. La verdad no supe qué pensar. Realmente pensé que solo se estaban burlando de mí, pero la realidad es que vi a una mujer desaparecer en un tren del metro. No le he podido dar una explicación lógica, más que posiblemente era un fantasma, no lo sé. Espero que no les toque vivir una experiencia similar a la que yo viví. Si tienes una historia paranormal que te haya pasado en el metro o conoces a alguien que le haya sucedido, mándala a mi Facebook llamado Tío Taku o al Facebook Metro Tacubaya con el hashtag Historia de Terror. Trata de ser lo más preciso posible y tu historia podría salir en el próximo video. Yo soy Taku y que pases buenas noches.